estado en muchos lugares del mundo teniendo un buen proyecto, entonces sería bueno, ¿no? Pero al final de cuentas, esa es decisión de Javier. Esperemos a ver qué decisión toma. 2 días después de que México quede eliminado, dan el comunicado que Rafa Márquez va para 2030, se respete ese contrato. Ojalá se respete. ¿Cómo lo ves esto, lo de Rafa? Ojalá y se respete, sensacional, porque se queda con la base, conoce a la base de los jugadores que van a quedarse, el tipo trabaja bien, pero ojalá y le respeten los 4 años. Eso es a Rafa, es que él arme su cuerpo técnico y le diga, este es mi cuerpo técnico, y este equipo va a trabajar al 2030, y ojalá y se lo den. Bienvenidos a La Última Palabra. Escuchamos a Miguel Herrera, director técnico de los Potros de Hierro del Atlante, que vuelven a la primera división, a la Liga MX. Platicó con Carlos Rodrigo Hernández y justamente estos temas tan trascendentales. ¿Cómo le fue a México y cómo le puede ir a México? ¿Cómo queremos que le vaya a México o cómo realmente nos hemos preparado o nos seguimos preparando para que le vaya verdaderamente a México en los próximos 4 años y luego en los 8 y 12 y así sucesivamente? Por eso nuestra producción les pregunta en esta noche de La Última Palabra: ¿realmente hay confianza total en Rafael Márquez como director técnico? Como dice Miguel, muy bueno, espectacular, que se ratifica 2 días después de que queda eliminado México. Esperamos y todos hacemos changuitos para que se le respete el contrato. Y habla de temas que hemos hablado en los últimos días. Si hay en México una cultura para tener un asesor por encima de los asistentes o de los auxiliares técnicos y un montón de cosas, aquí lo vamos a platicar. ¿Hay de verdad confianza total en Rafa Márquez, sí o no? Participe en las redes sociales, señor Calaco Arturo Villanueva. Mi querido Oscarito, un placer estar aquí contigo, los compañeros, la gente en casa. Pues quisiera pensar que sí, pero la historia me indica que no. Desafortunadamente en México siempre somos muy resultadistas y mientras no haya un proyecto, un plan de trabajo serio a largo plazo, como los que hemos mencionado en el último mes, caso Marruecos, muchos otros, Francia, España, el mismo Salvador, España, pues seguiremos dependiendo de los resultados y Rafa puede ser muy buen técnico, traer un muy buen equipo de trabajo, haberse preparado, tener la confianza de los jugadores, pero sabemos que si le va mal en los primeros torneos el barco se va a tambalear, porque sobre todo cuando son, lo decía el Piojo Miguel, cuando son técnicos nacionales la confianza y la paciencia son escasas en este fútbol 100% resultadista. Entonces yo antes que juzgar a Rafa y antes de ver si hay confianza o no, diría cuál es el proyecto realmente, porque el que trajo a Rafa, el que lo firmó ya no está en ese proyecto. Él ya se fue, el que tomó la decisión de traer a Javier y que se quedara Rafa ya no está. Ese proyecto que nos presentaron hace algunos años ya tampoco existe porque se fue la cabeza. Entonces a mí antes de evaluar a Rafa me gustaría saber cuál es el plan de trabajo que le están poniendo en la mesa. Entonces si tengo que escoger una, diría que no. Que no, por los antecedentes. Al Jimmy, ¿lo respetaron? Al Jimmy le tuvieron confianza. A ninguno de los mexicanos, o sea, lo dijo Miguel, solamente ha habido 2 procesos completos en la historia de todas las copas, entonces no veo por qué hoy cambiaría eso. Ojalá y cambie y ojalá y no se quede 4 años, que se quede 8. Bueno, con eliminatorias, ¿no? Porque antes Bora estuvo todo el proceso. Y... que se quede 8, si va la cosa bien. Muy bien. Lo que sí es bueno es que sí cumplieron lo que se prometió, que él iba a seguir pase lo que pase después de Javier y se la cumplieron. Y ahí nos agarran un poquito de esa efervescencia, de esa... Es que ahorita estamos como el efecto del gimnasio en enero, que todo el mundo está prendido, va y ya después en febrero se les olvida. Vamos a ver. Para el 14 de febrero, cachorón. Sí. Paula Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Calaco, Fabián, Carlito, muchas felicidades. Gracias. Saludos a todos en casa. Coincido con Miguel y con el Presi. Creo que hasta el momento hay confianza, sí, pero hay que ver los resultados. Creo que en México, tanto como a nivel de clubes y en selección, todos esperan el resultado, a excepción de Pachuca, que es el que más da continuidad a los proyectos. Creo que después todos son resultadistas o somos resultadistas y estamos esperando en cualquier momento para cambiar. Entonces creo que en este momento sí, ya después los resultados pues hay que ver
cómo va a cambiar la situación. Esperemos que no y que le den la confianza y que siga. ¿Y te acuerdas que hace unos días, cuando nos decía Carlos Rodrigo Hernández esto de Javier Aguirre como la cabeza, como el asesor desde arriba, como el jefe, el técnico? A mí me parecía raro. Y tú me secundaste, dijiste, tienes tu punto, porque no estamos acostumbrados en México a que un asesor, por mayor trayectoria que tenga, te diga qué hacer. Porque si no te va a decir qué hacer, entonces, ¿en qué te asesora? Sí, más que asesorar sería el tema de cuestionar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué inicia este? Sí, sin ningún problema, sin ningún tema y sin ningún problema. Pero más allá de tomar decisiones o ingerir para que tome decisiones, Rafa, y si ya... Es lo que dijo no Miguel sería también. lo adecuado. Miguel lo entendió como Completamente nosotros. de acuerdo. Pero la otra función la debería hacer el director deportivo, no necesitas Correcto. un asesor. Pero ¿Y siempre. entonces- ¿Y entonces estará el director deportivo? Pues está Duilio. ¿Tú crees que Duilio le dijo algo a Javier? No estoy en el día a día. Sí, cómo no. Bueno, Me gusta el señor presidente, elegante. pero tienes razón, el Calaco, o sea, Pues no está el día a día. pues no, tendría ahí que estamos. ser el director deportivo de comisión de selecciones, como le quieras llamar, el que se siente a hablar de fútbol y de cuestionar Cuestionar, es correcto. ¿Por qué esto? ¿Por qué si así? se hizo o no. Al que no le hicieron, bueno, ni cosquillas fue al Tata. Nadie le dijo nada, ¿no? Dile, ni no, cosquillas. no estuviste en el día a día. Pero a lo Bueno, mejor pero sí, Nachito sí. a lo mejor sí, todas las decisiones las tomó él, por su parte, se murió con la suya. Muy bien. Entonces, tu respuesta es... Ahorita sí, mañana no sé. Bueno, yo me quedo con la de el no, sí y sí. ¿De qué? Hola, Fabián está ahí. Hola, Carito. ¡Sonríete! Calaco, Paul. Ya estamos Charlie. terminando esta A ver, fiesta, a ver. 5 semanas. ¡Ánimo! Hablemos de confianza. ¿Quién más confiable para la gente, para la opinión pública? Wiki, que fue campeón con Cruz Azul siendo interino y le renovaron contrato, lo presentaron después de 2 meses. O a Rafa después de 2 días la continuidad. ¿A quién le tienen más confianza? A Rafa, por supuesto. Ahí está. O sea, estás diciendo que ningún directivo en México confía en un técnico mexicano. Ah, bueno, se están dando las... ¿Por qué se tardaron 2 meses? Entendiendo que estaba haciendo la pretemporada, que estaba ahí con... ¿Pero por qué? ¿Por ahorrarse 2 meses de subirle el salario? ¿Por qué? No lo sé, Carlos a lo mejor lo sabe más que yo, pero no lo ratificaron nunca. Cuando fue campeón era al segundo día, tercer día, va a ser el técnico para los próximos 2 torneos. ¿Cuándo lo presentaron? ¿La semana pasada? Oficialmente. Entendiendo que él es parte de la institución, es institucional, No, es que yo pero no estoy lo habían defendiendo al ratificado. Jimmy. Bueno, estoy una hablando cosa es de lo del Ah, dicho- bueno, a ver, del dicho al hecho, por los ejemplo, conflictos que hay dicen en una Cruz cosa y Azul, hacen que otra. sabemos que... De lo que me digan y pup. ¿No fue así? Pero es que el Jimmy aceptó cosas. pero- Del dicho al hecho. Yo me voy a adelantar, pero sí, a ver, dejemos. Tú adelántate a donde quieras, goleador, cumpleañero. Dejamos de Anticipa. Primero empecemos qué hizo el Jimmy para llegar a una selección. Por favor, dejémonos también, o sea, no tengo la menor duda que es un buen técnico, pero para llegar a la selección tienes que tener un cartel. Hola. Para haber pasado por un lado. Hola, Carlos Hermoso. Hola, ¿cómo estás, Buscarito? ¿Qué me hace enojar? No. Es que yo no estoy defendiendo al Jimmy. No. Yo estoy hablando de lo que destacan Está el Calaco, bien. por ejemplo. Yo estoy de Que acuerdo. dicen una cosa y hacen otra. Porque al Jimmy, Pero- sea como sea, pero mira- le dijeron, tú eres el técnico Pero y te vas a ¿cartel quedar, dónde? ¿sí o no? Y no fue así. ¿Cartel Dime dónde, dime Carlitos? dónde jugó, qué dirigió, dónde ganó, qué ganó. Por favor, Querétaro. hombre. Dejémonos de tonterías. Ey, ¿qué pasó ahí? Dejémonos de Calaco. tonterías. ¿Y Rafa? Rafa viene de Europa y él está a prueba y hoy yo le doy el sí. Y lo voy a apoyar porque estamos para apoyarlo. No, El pero único la problema pregunta que no es si tenemos- nosotros Exacto. confiamos. El único problema que hay aquí es la división que existe entre los directivos, que ojalá por primera vez se unieran. Ese es uno de los problemas más graves, que cada quien quiere poner a uno, que cada quien quiere mandar y cada quien quiere dirigir. La verdad, ese plan, no trae un plan de trabajo, lo dijo muy bien, no existe un plan de trabajo. No, ¿tú sabes a qué jugamos? No, debería. Vamos a lo que quiere el técnico. El plan de trabajo lo debería presentar Rafa y lo debería hacer público. crees que ya no lo presentó? El plan de trabajo lo tiene que hacer la federación y contratar a un entrenador con el perfil que cumpla el plan de trabajo. Porque si no, si lo echan en 2 Estoy de acuerdo. meses, Pero en Calaco, 2 años o en 4, pero Calaco, volvemos a estar en pero 0. Calaco, lo están dejando porque ya lo habían prometido. Sí. ¿Y por qué? Porque es la figura de Rafa Márquez. Perdón, si fuera el Jimmy, ya le hubieran dado un Acuérdate segundo. que a Hugo- Espérame, pero- ¿Qué le hicieron a Hugo Sánchez? Pero te digo algo. Pero ahí era otra cosa. Rafa Márquez Ahí lo los están olímpicos, diciendo que era desde otro. que llegó Javier Aguirre que él iba a ser el siguiente. Por eso,
Ahora están Pero cumpliendo. entonces yo entendí mal la pregunta. Es si tú nosotros la entendiste confiamos. bien. Tú la entendiste bien. Los señores están yendo por lo que ellos creen. Yo también confío en Rafa. Realmente hay confianza total Los señores, yo soy joven, ¿eh? de los directivos. O sea, yo también confío en Si Rafa lo Márquez. ratificaron, creo que Y sí. por la figura que es Rafa Márquez. Y porque efectivamente se ha preparado Rafa todos Márquez. podemos tener dudas porque hay que verlo trabajar. Pero yo creo que hoy, pues, yo sí confío y ojalá que los directivos lo hayan ratificado con la confianza que debe tener un técnico, no porque se había dicho Grandote. que era el próximo. Si le tuvieran toda la confianza del mundo, existiría esa posibilidad de poner a Javier el Vasco Aguirre arriba de él como un asesor, como un jefe del técnico, si existiera toda la confianza. ¿De verdad? Es que no va a existir mientras que exista la división entre los directivos. No va a existir para nadie. Ni para Javier existía. No se nos olvide. ¿Y le quieren Ni pa' llenar un Javier. gabinete otra vez de asesores Pero a y de, ver, y en de estos auxiliares? cuatro- Entonces A la ver, respuesta Oscar. es no. En estos 4 años, ¿qué es más factible? ¿Que Rafa cumpla ese proceso o que la federación vaya cambiando constantemente los directivos? Van a llegar nuevos directivos con Las nuevas dos son- ideas y traigo a mi amigo y traigo a mi cuate y cambia este y cambia este otro. Ese es el tema de la federación. Punto número 1. Ibar Cisniega, ¿terminará dentro de 4 años en el mismo puesto? Por ejemplo. Hoy tiene colchón. Yo creo que sí. ¿Sí? Hoy los que estaban, cuando asumió Javier y después de Javier, tienen cierto colchón. No sé qué va a pasar más adelante. ¿Cumplieron con lo que, Sí. con lo que dijeron? Bueno, no, porque dijeron semifinales. Bueno, pero fue esa una fuerza, pero cumplieron con todos los partidos Sí. que les iban a presentar, lo que nunca se había hecho, sí cumplieron. Quizá no cumplieron en esa que dijo Ibar Cisniega. Cachorón, Dígame. viste en el 2014 Sí, y estaba, la figura de ese director deportivo era Ricardo Peláez. Ricardo Peláez. Y el técnico era Miguel justo Herrera. al que acabamos de escuchar, que dice, o lo dejan trabajar o luego no le exijan resultados, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa relación entre el director deportivo, que además ya era la segunda etapa de Ricardo, porque había estado en la primera del Vasco, el 2002, muy joven? ¿Cómo fue esa relación con Miguel? No, en todo momento había muchísima comunicación. La realidad es que no estuve ahí para platicarte de alguna plática que hayan tenido, pero creo que siempre existía esa comunicación sana, buena. Aparte, Ricardo era un tipo que siempre estaba preocupado por el jugador. Si veía algún detallito, se acercaba para preguntar cómo estabas, qué tenías, qué sentías, en qué te podía ayudar. Y creo que eso hace más fácil el... Pues Ricardo no le decía qué hacer, obviamente. ahí sí. Ni Miguel hubiera aceptado. Y aparte lo acaba de decir Miguel, que jamás se dejaría que le impusieran alguna situación, ¿no? Ahora, el peso específico, el nombre, la trayectoria, calaco de Javier Aguirre, ¿no te haría pensar que sí es un... Táchale aquí, mano. Ponle acá. Yo creo que Rafa tiene suficiente experiencia, vestidores, recorrido y nombre como para no dejarse imponer a nadie. Y eso es lo que yo esperaría de él. A mí lo único que me preocupa, porque los que conocemos a Rafa, es una gente muy callada. Pero dicen que dentro de la cancha es otra transforma. persona. A mí me pasó, yo Entonces- lo conozco bien personalmente y es muy reservado. Y me tocó verlo dirigir un partido del Barcelona B contra el primer equipo del Barcelona y hasta lo comenté con gente ahí en España, les dije, acá ese no es Rafa, está como león enjaulado y Rafa es muy... Bueno. Y estaba muy expresivo en la banca. A mí me llamó mucho la atención haber visto eso cuando lo vi trabajar en Barcelona. Mira, pero a ver, ¿por qué nos cuesta tanto decir que siempre hay alguien más arriba que uno? Siempre, en todo orden de cosas. Scaloni tenía a Menotti y conformaron un plantel. Y seguramente no era que le imponía a Menotti a Scaloni. Tenían charlas de fútbol, de nutrirse mutuamente. Y fueron campeones del mundo, bicampeones de América. ¿Por qué no cerramos nosotros a eso? Te fuiste el único ejemplo que se nos ocurre. Yo no sé si The Champs tiene... No, pero perdón. No, Bueno, yo te voy a- hay un no, pero es proyecto que de- ¿por es qué el no? único ejemplo El de único. un nombre como Yo te- César yo Luis te voy a Menotti. dar Perdón, otro ejemplo. ahí al contrario, Scaloni agradeció que César Luis Menotti lo propuso porque nadie lo quería. Y porque César Luis Menotti, que en paz descanse, lo impuso,
es que dirigió a Argentina. Si no, jamás hubiera dirigido a Argentina. No Ahí- tenía pero los ahí está el blasones éxito. ni la... Bueno, obvio, pero es el único ejemplo. Yo- El maestro lo puso, acá no lo está poniendo Javier. El que quiera seguir aprendiendo siempre va a tomarlo las cosas. Pero dime otro rescatables de técnico, cada- Yo te voy a dar preguntando. de un cada ejemplo personaje del que fútbol esté. mexicano. Hugo Sánchez, bicampeón, ¿no? ¿Sabes cuánta gente había arriba? Portugal, había varios técnicos que eran sus Auxiliares. asesores. Que también eso es una gran virtud de un técnico. Saber escuchar y saber rodearse de gente que le pueda apoyar. Estaba Mario Carrillo, había varios, ¿eh? Por eso, goleador, pero no es lo mismo que tú llames a tus auxiliares a que alguien te imponga una personalidad arriba de ti. A ver. O sea, claro, y el Chepo tenía un gabinete de 14 y todos han llamado a sus auxiliares, obvio. Oscar. Y Miguel Mejía Barón tenía al Tuca y al Vasco. O sea, y a otros no le más. impusieron, Y a otros no le más. impusieron al Vasco a Rafa. No le dijeron va a venir Rafa y tuvo que decir que sí. Y a lo mejor él no lo quería porque ya tenía. pero es un auxiliar, No, bueno. no es un jefe. No. Te estoy diciendo, le impusieron a Rafa. Yo creo que se lo, Y salió perfecto. Bueno, yo creo que se lo propusieron, más que lo bueno, pero pusieron. lo aceptó. Él podría haber dicho que no. Por eso se lo propusieron. Pero Dijo, él "Va", podría haber dicho que no. porque es un auxiliar. Pero Oscar, Tenía amor. Amor era el ¿qué de dijo confianza. Miguel en la entrevista? Cada uno tiene que formar su cuerpo técnico. Que no le impongan situaciones. Por eso te digo, confianza. resultó esta situación. Entonces lo de Rafa, si va a estar solo, va a estar acompañado, si va a estar Javier más arriba, porque siempre hay alguien más arriba, que te puede cuestionar, por supuesto. ¿Cómo no te va a cuestionar el director deportivo? Imponen ti? a jugadores ¿Cómo no te y va a auxiliares cuestionar aquí? el presidente a ti? ¿Tú Que- crees que que- Valentín Díez... que está si- bien si el que turco no- cuestionen. te tiene que Sí. cuestionar. Imponer no, cuestionar sí. No, imponer Es, no. es que cuestionar no es, o sea, la gente entiende mal cuestionar. Cuando tú hablas como directivo con un entrenador, no lo cuestionas de, yo quiero que el Exacto. domingo juegue este jugador. No, porque eso tú es le imponer. restas responsabilidad. Lo que sí es parte de tu chamba es saber, yo vi que trabajaste esto la semana y no lo vi reflejado el fin de semana. ¿En dónde nos estamos equivocando? O trabajaste 5 días con esta alineación y el día del partido me cambiaste a 2. ¿Por qué los Calaco, cambiaste? ¿cómo lo hacías tú? Después de Yo cada- todos los cada lunes fin- comía con mi entrenador. Eso. Y le decía eso, oye, entrenaste con estos 11 de lunes a viernes y jugaste con estos el domingo. ¿Por qué? Porque se lastimó, porque tuve un sueño y así lo decidí. O La sea, tuve almohada. cualquier tipo de respuestas. Sí, Son válidas, no le voy a decir, pero le vas anotando. pero eso es válido. Oye, claro. acá te equivocaste, acá te equivocaste, acá te equivocaste. Yo no le voy a decir Y nunca mira, quién yo- Y tiene no que estamos jugar. hablando, Yo no le y no veo- estamos hablando de las que te ponían las corbatitas de dragones y de colores Yo no- rojitos. yo no le Eso veo- Un asesor que sí sepa. ¿De qué no te le ríes, veo ningún cachorro? problema. No de las corbatitas. Siempre y cuando hay líneas que no puedes rebasar. Exactamente, Claro. tal cual. Nada más, pero y que jalen yo no para le el veo mismo ningún barco. problema. Exacto. Ningún problema. Oigan, por cierto, hoy cumple 41 años de edad Paco Memo Ochoa. Felicidades. Pues es de la generación de Rafa, ¿no? O sea, si se ha hablado de que podría ser Andrés Guardado, claramente, su mano derecha. ¿Podría caber Paco Memo? Pues ya te vienen a este de... A Talavera. Talavera. Pero no podría caber Paco Memo. ¿Estás imponiendo o estás Estoy sugiriendo? imponiendo mi Pero idea. es que Paco Memo no sé ni siquiera si se ha preparado para ser Es técnico. correcto. Exacto. O sea, Acabas de dar en el clavo. Es que el problema es que en México somos muy dados a... Fue figura de Bienvenidos a Zona Fútbol MX, el canal donde vivimos, analizamos y te contamos toda la información más importante del fútbol mexicano. Y atención porque hoy tenemos una noticia que está generando muchísimo ruido alrededor de una de las mayores joyas de nuestro fútbol. Hablamos de Gilberto Mora, la joven estrella de los Cholos de Tijuana que después de su participación con la selección mexicana en el Mundial de 2026 volvió a colocarse en el centro de los rumores sobre una posible llegada al fútbol europeo. Pero ahora fue Jorge Hank Ron quien habló directamente sobre el futuro del futbolista y dejó muy claro que para llegar al viejo continente no solamente se necesita talento, también deben acomodarse diferentes circunstancias y aparecer la oportunidad correcta, porque el sueño de ver a Gilberto Mora jugando en Europa parece estar cada vez más presente, aunque desde Tijuana no quieren precipitar absolutamente nada. Y es que Gilberto Mora tiene solamente 17 años, cumplirá los 18 el próximo mes de octubre y su crecimiento ha sido verdaderamente impresionante. Estamos hablando de un futbolista que debutó extremadamente joven en la Liga MX.
que rápidamente comenzó a ganarse minutos con Xolos y que posteriormente recibió oportunidades con la selección mexicana, demostrando una personalidad que pocas veces encontramos en jugadores de su edad. Mora no parece esconderse cuando tiene el balón, busca participar, intenta generar fútbol y ha demostrado que puede competir en escenarios de máxima presión. Precisamente su participación en el Mundial de 2026 aumentó considerablemente la atención internacional sobre su nombre, porque millones de aficionados pudieron observar directamente a un joven mexicano enfrentándose contra algunos de los mejores futbolistas del planeta. Gilberto Mora disputó minutos importantes durante el torneo y terminó siendo una de las grandes historias de México, especialmente por la tranquilidad con la que se mostró dentro del terreno de juego. Y después de esta actuación, los rumores sobre Europa comenzaron a crecer todavía más. Diferentes versiones han relacionado al jugador con clubes importantes del fútbol internacional. Y aunque hasta este momento no existe una confirmación oficial de un fichaje cerrado, es evidente que Mora se encuentra bajo observación. Pero ahora Jorge Hank Ron ha decidido hablar sobre el tema y sus palabras son muy importantes para entender lo que puede suceder durante los próximos meses. El empresario explicó que Gilberto Mora continuará esta próxima temporada en Tijuana y posteriormente se analizará hacia dónde puede continuar su carrera, una declaración que prácticamente confirma que Xolos todavía podrá disfrutar de su joven figura durante algunos meses más. Sin embargo, Hank Ron también reconoció abiertamente que le gustaría verlo jugando en Europa y explicó que no se trata de menospreciar al fútbol mexicano, sino de entender que el nivel competitivo europeo es diferente y puede ayudar muchísimo al desarrollo de un futbolista joven. Según sus palabras, en Europa Mora podría aprender mucho, entrenar a una intensidad diferente y aumentar considerablemente su nivel, pensando incluso en el futuro de la selección mexicana y en la posibilidad de verlo dentro de 4 años convertido en un jugador mucho más completo. Estas declaraciones inmediatamente encendieron la ilusión de los aficionados mexicanos, porque durante años se ha hablado de la necesidad de exportar jugadores jóvenes hacia las principales ligas del mundo y Gilberto Mora parece tener características especiales para intentar ese enorme desafío. Pero hay un detalle fundamental que no podemos ignorar y es precisamente su edad. Gilberto Mora cumplirá 18 años en octubre y este factor resulta importante cuando hablamos de una posible transferencia internacional. Jorge Hank Ron explicó que existen reglamentos que condicionan el movimiento de futbolistas menores de edad y por eso la situación cambiará cuando Mora alcance la mayoría de edad. Mientras tanto, el jugador continuará concentrado en Xolos de Tijuana, un equipo donde conoce perfectamente el entorno, donde ha recibido oportunidades y donde puede seguir acumulando minutos antes de realizar posiblemente el movimiento más importante de su carrera. Ahora bien, cuando se habla de Gilberto Mora, inmediatamente aparecen nombres enormes: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City y otros clubes europeos han sido mencionados en diferentes rumores alrededor del joven mexicano, pero debemos ser muy responsables con esta información. Una cosa es que exista seguimiento o interés y otra completamente diferente es que haya una negociación cerrada. En el fútbol europeo, los departamentos de scouting siguen a cientos de jugadores alrededor del mundo y Gilberto Mora evidentemente posee un perfil muy atractivo. Tiene 17 años, experiencia profesional, participación con la selección mexicana y acaba de disputar un mundial. Todos estos elementos hacen que su nombre pueda aparecer en diferentes informes internacionales, pero todavía tendremos que esperar para conocer cuál será el club dispuesto a presentar un proyecto serio y una propuesta capaz de convencer tanto a Xolos como al entorno del futbolista, porque la decisión sobre su siguiente equipo será absolutamente fundamental. No se trata simplemente de elegir el escudo más grande o aceptar inmediatamente la primera propuesta que llegue desde Europa. Gilberto Mora necesita un equipo donde pueda desarrollarse, competir y tener oportunidades reales. Hemos visto demasiados casos de jóvenes futbolistas que llegan a instituciones gigantes y después pasan meses sin jugar
terminan cedidos constantemente o pierden completamente el ritmo competitivo. Por eso el entorno de Mora tendrá que analizar cada propuesta con muchísimo cuidado. Un club de menor nombre, pero con un proyecto deportivo claro, podría resultar más conveniente que llegar directamente a una institución donde existan 5 o 6 jugadores internacionales compitiendo por la misma posición. Europa representa un desafío completamente diferente. No solamente dentro del terreno de juego, un joven mexicano también debe adaptarse a otro país, posiblemente a un nuevo idioma, nuevas costumbres, métodos de entrenamiento diferentes y una competencia interna extremadamente fuerte, porque cuando llegas a un equipo europeo, todos los jugadores poseen talento y muchos también fueron considerados grandes promesas en sus países. Por eso las palabras relacionadas con necesitar un poco de suerte pueden entenderse perfectamente. En una carrera profesional existen circunstancias que ningún futbolista controla completamente. Puedes llegar a un club donde el entrenador confía en ti y pocas semanas después ese entrenador puede ser despedido. Puedes sufrir una lesión cuando comenzabas a ganar minutos o puedes encontrarte con una plantilla llena de futbolistas en tu posición. Todos estos elementos pueden modificar completamente el desarrollo de una carrera y por eso Gilberto Mora necesita talento, trabajo, disciplina, buenas decisiones y también que las circunstancias correctas aparezcan en el momento indicado. Lo que nadie puede negar es que el joven mexicano ha realizado un crecimiento extraordinario. Desde su debut con Xolos, comenzó a demostrar características diferentes, su capacidad para recibir el balón entre líneas, girar rápidamente y buscar espacios, llamó la atención desde muy temprano. Además, Mora posee algo que resulta complicado enseñar y es la personalidad para pedir la pelota en momentos importantes. Muchos jugadores jóvenes pueden tener una técnica extraordinaria durante los entrenamientos, pero cuando llegan los partidos de máxima presión, comienzan a esconderse. Gilberto Mora ha demostrado exactamente lo contrario. Quiere participar, busca el balón y parece disfrutar cuando tiene responsabilidad dentro del terreno de juego. Esa personalidad fue precisamente una de las características que más llamó la atención durante el Mundial, donde México enfrentó rivales de enorme nivel y Mora pudo competir contra futbolistas consolidados en las principales ligas europeas. Su actuación provocó elogios y también aumentó considerablemente las expectativas. Pero aquí debemos hablar de otro tema muy importante. La presión que actualmente existe sobre Gilberto Mora puede convertirse en un problema si no se maneja correctamente. En México tenemos la costumbre de encontrar a un joven talentoso y rápidamente comenzar a llamarlo el próximo salvador de la selección mexicana. Queremos que inmediatamente sea titular, que marque goles, que llegue al Real Madrid y que resuelva todos los problemas históricos de nuestro fútbol, pero Gilberto Mora sigue siendo un futbolista de 17 años en proceso de formación, tiene un enorme talento, pero también tendrá partidos malos. Cometerá errores y atravesará momentos complicados. Eso forma parte completamente normal del desarrollo de cualquier jugador. Por eso resulta importante que su entorno mantenga la calma y tome decisiones pensando en el largo plazo. La propia representante del futbolista, Rafaela Pimenta, ha pedido manejar la carrera del mexicano paso a paso y evitar colocar sobre sus hombros toda la responsabilidad del fútbol mexicano. Un mensaje que parece completamente lógico. Mora puede convertirse en un futbolista muy importante para México, pero ningún jugador puede solucionar individualmente todos los problemas de una selección. Necesita compañeros, entrenadores y un proyecto deportivo capaz de potenciar sus características. Y exactamente lo mismo ocurrirá cuando llegue a Europa. El club elegido deberá entender el proceso del jugador y ofrecerle las herramientas necesarias para crecer. Mientras tanto, Xolos tendrá la oportunidad de disfrutarlo durante esta próxima temporada, aunque seguramente la situación será muy diferente para Gilberto Mora, porque después del Mundial todos los rivales conocen perfectamente su nombre. Los entrenadores comenzarán a diseñar estrategias específicas para reducir su participación y los defensores posiblemente serán mucho más agresivos cuando reciba el balón
De hecho, Jorge Hank-Ron también habló sobre los golpes que Mora recibió durante el Mundial y agradeció públicamente la manera en que Javier Aguirre administró los minutos del joven futbolista. Según explicó, Mora tenía condiciones para jugar más tiempo, pero cuando ingresaba al terreno de juego, comenzaba a recibir contactos muy fuertes por parte de los rivales. Por eso consideró positivo que Aguirre protegiera al jugador y no lo utilizara de manera irresponsable. Este punto es muy importante porque físicamente Gilberto Mora todavía se encuentra en desarrollo. Puede tener una calidad técnica extraordinaria y una inteligencia futbolística superior a otros jugadores de su edad, pero su cuerpo continúa atravesando un proceso natural de crecimiento. Disputar partidos de máxima intensidad constantemente puede representar una carga enorme y por eso Xolos también tendrá que gestionar correctamente sus minutos durante la temporada. Los aficionados seguramente querrán verlo titular en absolutamente todos los encuentros, pero el cuerpo técnico deberá encontrar un equilibrio entre competencia y descanso, especialmente considerando toda la actividad que Mora ha tenido con la selección mexicana. Ahora, el gran debate es si Gilberto Mora debería salir inmediatamente hacia Europa cuando cumpla los 18 años o permanecer un poco más en la Liga MX. Existen argumentos en ambos sentidos. Algunos consideran que debe marcharse lo más rápido posible para acostumbrarse al fútbol europeo y evitar estancarse en México, mientras otros creen que necesita consolidarse completamente en Xolos antes de realizar el salto. La realidad es que no existe una fórmula perfecta. Cada futbolista desarrolla su carrera de manera diferente. Algunos mexicanos llegaron jóvenes a Europa y consiguieron adaptarse rápidamente, mientras otros necesitaron mucho más tiempo. Por eso la decisión dependerá principalmente del proyecto que aparezca. Si un club europeo presenta una propuesta seria, demuestra que existe un plan deportivo para Mora y ofrece posibilidades reales de crecimiento, entonces podría ser el momento indicado para marcharse. Pero si solamente aparece una oferta económica importante, sin garantías deportivas, posiblemente sea mejor esperar. Lo importante es que Xolos parece entender perfectamente que será muy complicado mantener al jugador durante muchos años. Jorge Hank-Ron incluso reconoció su deseo de verlo en Europa porque considera que ese nivel competitivo puede elevar muchísimo sus capacidades y esto también puede beneficiar directamente a la selección mexicana. Imaginemos a Gilberto Mora llegando al Mundial de 2030 después de 3 o 4 temporadas compitiendo en Europa. Para ese momento todavía tendría una edad extraordinariamente joven y podría presentarse como un futbolista mucho más experimentado, acostumbrado a enfrentarse semanalmente contra jugadores internacionales y preparado para asumir una responsabilidad mayor. Precisamente esa parece ser una parte importante de la visión expresada por Hank-Ron. No solamente piensa en la posible transferencia del jugador, también piensa en el desarrollo que puede conseguir fuera de México. Sin embargo, antes de llegar a ese escenario, Mora tendrá que mantener su nivel en Xolos. Y posiblemente esta sea la etapa más complicada de su joven carrera, porque ahora existe una enorme expectativa alrededor de cada una de sus actuaciones. Si marca un gol, inmediatamente comenzarán los rumores sobre Europa. Si tiene un mal partido, aparecerán críticas, y si pasa algunos encuentros sin destacar, seguramente habrá personas diciendo que fue sobrevalorado después del Mundial. Esa presión mediática puede ser muy complicada para cualquier futbolista y mucho más para un jugador de 17 años. Por eso Gilberto Mora deberá concentrarse completamente en el terreno de juego y permitir que su representante y Xolos manejen las posibles negociaciones. La mejor manera de acercarse al fútbol europeo será continuar demostrando su calidad, jugar, aprender y evolucionar. No necesita responder a cada rumor ni preocuparse por todos los equipos relacionados con su nombre. El fútbol hablará por él. Además, su situación contractual permite que Xolos tenga participación directa en cualquier posible operación, por lo que cualquier equipo realmente interesado tendrá que sentarse a negociar y presentar una propuesta formal. Este caso también puede convertirse en un ejemplo muy importante para el fútbol mexicano. Durante muchos años hemos debatido sobre la dificultad para exportar jugadores jóvenes. Algunos clubes colocan precios extremadamente altos y muchas promesas terminan permaneciendo demasiado tiempo en la Liga MX. Gilberto Mora podría representar una oportunidad para demostrar que existe otro camino,
desarrollar a un jugador desde muy joven, entregarle minutos profesionales, permitirle crecer con la selección mexicana y posteriormente encontrar una salida hacia Europa en el momento correcto, si Mora consigue consolidarse internacionalmente, Xolos también recibiría reconocimiento por el trabajo realizado durante su formación y seguramente otros equipos mexicanos comenzarían a observar con mayor atención sus fuerzas básicas porque el talento joven necesita oportunidades reales. Gilberto Mora debutó porque alguien confió en sus capacidades y el futbolista respondió dentro del terreno de juego. Ahora estamos hablando de él como una de las grandes esperanzas del fútbol mexicano, pero debemos recordar que su historia apenas comienza. Todavía tiene muchísimo que aprender y probablemente atravesará diferentes dificultades antes de alcanzar su máximo nivel. Europa puede convertirse en el siguiente gran capítulo, pero no existe necesidad de acelerar la historia. Jorge Hank Ron ha sido claro. Esta próxima temporada Mora estará en Tijuana y después se analizará hacia dónde puede ir. Además, expresó su deseo de que el destino sea Europa, porque considera que allí aprenderá y aumentará considerablemente su nivel. Palabras que confirman que dentro del entorno de Xolos son conscientes del enorme potencial internacional del jugador. Ahora solamente falta esperar para conocer qué equipos realmente están dispuestos a transformar el interés en una oferta concreta. Los rumores continuarán. Seguramente escucharemos nombres de gigantes españoles, ingleses y posiblemente equipos de otras ligas europeas. Pero aquí en Zona Fútbol MX estaremos muy atentos a toda la información relacionada con Gilberto Mora, porque estamos hablando de uno de los jóvenes más interesantes que ha producido el fútbol mexicano durante los últimos años. Un jugador que con apenas 17 años ya disputó un mundial, compitió contra estrellas internacionales y consiguió llamar la atención de aficionados fuera de México. El siguiente paso será fundamental y puede definir gran parte de su carrera. Deberá elegir un proyecto donde exista paciencia, confianza y oportunidades, porque talento tiene, personalidad también, y ahora necesita continuar construyendo experiencia. Gilberto Mora no debe cargar con la obligación de salvar al fútbol mexicano, pero sí tiene la oportunidad de convertirse en uno de los grandes representantes de esta nueva generación. Y si finalmente aparece ese equipo correcto, si las negociaciones avanzan y si también llega esa pequeña dosis de suerte que acompaña a las grandes carreras, podríamos estar muy cerca de ver a Morita comenzar su aventura en el fútbol europeo. Por ahora seguirá en Xolos de Tijuana. Continuará creciendo en la Liga MX y cumplirá 18 años durante el próximo mes de octubre, una fecha que seguramente será observada con muchísima atención, porque después de alcanzar la mayoría de edad, el panorama internacional puede comenzar a moverse de una manera diferente. Así que mucha atención con Gilberto Mora, mucha atención con Xolos y especialmente con los clubes europeos que pueden acercarse durante los próximos meses, porque la joya mexicana está en el radar internacional y su futuro promete convertirse en una de las grandes historias del mercado. Nosotros seguiremos atentos a cada actualización, cada rumor y cada posible oferta. Y si quieren mantenerse completamente informados sobre el fútbol mexicano, la selección mexicana y nuestros jugadores en Europa, suscríbanse a Zona Fútbol MX, activen las notificaciones y déjenos en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿A qué equipo de Europa mandarían ustedes a Gilberto Mora para continuar su carrera? Los estaremos leyendo. Esto es Zona Fútbol MX y nos vemos en el próximo video.